existe una gran gama de bestias o entidades interdimensionales. Las más recurrentes son los reptiles, reptiloides o reptilianos. Estas entidades son muy violentas, muy bélicas. Y acechan al ser humano, si quieren interferirlo hasta generarle su muerte, lo van a hacer. Uno puede decir, ellos quieren eliminarnos, somos sus enemigos, pero curiosamente somos su alimento a la vez. Entonces no es llegar y eliminarnos, porque hay un proyecto que ellos tienen con cada uno de nosotros. Y saben cuándo nace, cuándo mueres, y en el trayecto te van a interferir, te van a generar caos, van a crear situaciones para obtener ese alimento, también estudiarte. Los grises son muy inteligentes, ellos manejan mucha tecnología, diría también son científicos. Ellos se encargan de colocar implantes, actualizarlos, renovarlos. Insectoides están las mantis. Las mantis utilizan mucho la figura holográfica, especialmente de carácter religioso. Muchas personas las ven en sus sueños. Cuando la persona está en hipnosis interdimensional, la llevamos al evento, le quitamos este disfraz a esta figura y vemos detrás una mantis. Y la mantis está provocando problemas emocionales, ansiedad, baja autoestima. Tenemos jerarquías incluso mucho más poderosas, están más arriba, que son los Cthulhu. Son estas entidades con tentáculos que tienen cara de pulpo. Ellas son muy poderosas, ellas manejan ejércitos. En muy pocas ocasiones acechan directamente a la persona. Cuando lo hacen es porque esa persona tiene un gen luz, un porcentaje mayor al promedio, o tiene una característica en particular que le da más energía no solamente al Cthulhu, a sus soldados, sino también a su tecnología. Somos tan poderosos que podemos nutrir o dar funcionamiento a su tecnología en la cuarta dimensión. A ese nivel, eso hacen con nosotros. Se alimentan, nos utilizan como batería, pero a la vez nos estudian para poder replicar ese gen luz. Bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast de los investigadores de la verdad. Y hoy tenemos a un gran investigador que repite segunda parte aquí en el programa, en el podcast, con una información diferente y seguro que muy valiosa para todos nosotros. Así que, sin más, vamos a dar entrada a nuestro invitado. Bienvenido, Patrick. Gracias por aceptar la invitación al podcast. Hola, Luis. Qué gusto estar nuevamente acá. Una revancha también, considerando que la última vez nos sabotearon el audio. Y algunas personas entendieron que el mensaje era más importante, el que estaba de fondo, más que la interferencia. Entonces hoy día vamos a aclarar y también aterrizar la información y mostrar evidencia de lo que ocurre con todo lo que ambos venimos exponiendo. Pues es así, Patrick. Muchas veces, y yo leí todos los comentarios, como siempre hago en cada episodio, y como tú bien dices, la gente al final tenemos una pequeña interferencia, es cierto que ocurrió, pero nos centramos y estamos acostumbrados a eso, a centrarnos en la parte negativa, en el momento en el que no se escucha demasiado bien, en este caso un micro, da igual el que sea, y no en la información, que era súper valiosa y que mucha gente también la supo valorar y la tuvo en cuenta. Así que lo que tenemos que hacer sobre todo es centrarnos en lo que nos aporta, en lo que suma, en lo que nos ayuda. Y hoy tenemos un audio perfecto y una imagen también, así que es momento de dar valor, que es a lo que estamos, ¿verdad? Totalmente, completamente de acuerdo. Así que la información sigue fluyendo, no nos permitirán el saboteo que quizás de qué lado viene. Así que aquí estamos nuevamente, poniéndole el pecho a las balas y vamos directo a entregar la información. Así es, la fuerza de voluntad del ser humano, la persistencia, eso nos caracteriza y nosotros no vamos a parar. Da igual el sabotaje, de donde venga y cómo venga, nosotros vamos a seguir adelante, difundiendo y divulgando lo que pueda aportarnos a todos y ayudar. Así que si quieres comenzamos, hemos estado hablando antes de la grabación sobre los temas que íbamos a tratar y hoy vamos a hablaros de los implantes energéticos, pero también físicos, porque tengo alguna pregunta. Vamos a saber también si es posible implantar físicamente al ser humano por este tipo de entidades. Vamos a tratar la parte del parasitaje o la parasitación energética y el tema de los arcontes y las entidades regresivas. Y tenemos a alguien que conoce muy bien esta temática, además en sesiones de hipnosis interdimensional, con mucha experiencia. Seguro que nos va a decir Patrick, información muy relevante. Así que si quieres, comenzamos por donde tú prefieras.
Sí, ya muchas personas en sus comentarios nos preguntaban y quedan impactados con las imágenes y los seres interdimensionales que mostramos, que son resultado, prueba de campo, de las personas cuando realizan la hipnosis interdimensional o la visión remota. Ellos plasman, dibujan directamente las entidades a las cuales enfrentaron, que son las mismas que colocaron los dispositivos, implantes, activaron portales en su casa y también confabulan con las larvas o parásitos energéticos. Hoy día las imágenes que vamos a mostrar corresponden a esos dispositivos, a esos implantes y también de personas que lo dibujan de forma directa en relación cuando están en la cuarta dimensión realizando el trabajo de quitar y eliminar todos estos dispositivos. Qué interesante, porque al final, al verlo en imágenes y que tú nos puedas explicar, se va a entender mucho mejor algo que es complejo a veces de entender, y quien no está metido demasiado en esta temática a nivel profundo, puede que la información no le sea o no le quede del todo clara. Así que va a ser muy interesante. Si quieres comenzamos por la parte de los implantes y si quieres comentamos ya las imágenes que me has enviado para compartir. Sí, perfecto. Pues comenzamos a mostrarla. Mientras te comento Vale. que esto viene respaldando todo lo que ambos en nuestros canales estamos exponiendo, tanto en las sesiones que realizamos acá en consulta, como lo que tú estás exponiendo en tus videos. Y mostrar estas imágenes es dar más realidad, tener más claro el concepto de cómo es este tipo de intrusión o el efecto que provocan estas entidades arcónticas sobre los cuerpos sutiles del ser humano. En la imagen que está puesta ahí, vemos dos campos energéticos. Hay uno que está muy fisurado, con larvas energéticas sobre este campo y cada vez ingresando mucho más cerca del cuerpo físico. Cuando esta intrusión comienza a generar mayores fisuras energéticas, ya se acoplan estas entidades energéticas, que son estas sombras oscuras que se ven alrededor. Ya estos comienzan a generar complicaciones de salud, patologías, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. En casos más extremos, controlando el pensamiento y la conducta de la persona. Aquí en consulta llegan muchas personas también que escuchan voces, porque ya el nivel de intrusión y de afección de estas entidades va mucho más allá, induciéndole a conductas que son negativas, hasta el propio autoflagelo. Y eso es bastante delicado porque, claro, si se desconoce todo esto, lo más normal es ir a tratamiento psicológico o psiquiátrico, pero el fármaco, curiosamente, incrementa mucho más estas voces y la persona va a estar en un modo avión, inconsciente, pero no dando solución de fondo, que son estas entidades que se están consumiendo a la persona y la están induciendo a conductas inapropiadas para obtener más de ese alimento. Y esos son casos extremos. Al otro costado tenemos un campo energético en óptimas condiciones. Esa óptima condición también es resultado del autocuidado. No solamente tiene que ver con quitar los parásitos, entidades, también con una buena alimentación. Alimentación acorde para incrementar nuestra frecuencia y vibración. Frutas, ensaladas, verduras, un 70% de alimentación que tenga una alta vibración. Cosas naturales principalmente. Y eso permite que nuestro campo energético se incremente mucho más. Eso complica a estas entidades que puedan generar algún tipo de intrusión. No les es fácil enfrentarse a un campo energético en esta característica, entendiendo que si bien, por un lado, si generas más luz, más llaman la atención, pero paradójicamente también le cuesta a estas entidades intentar fisurarlo. Pero van a aplicar muchas estrategias, entendiendo de que estamos en un juego que les pertenece. Van a crear estrategias a nivel emocional, físico, social, en el entorno, en el área sentimental. Ellos manejan la realidad. El tema es que nosotros desconocemos y no somos capaces de contemplar la situación y nos identificamos inmediatamente con lo que nos están exponiendo y bajamos nuestra frecuencia, generamos emociones negativas, angustia, pena, dolor, enfermedades, y estas entidades logran ingresar y ya comienzan a fisurar el campo, generando obviamente una cadena de sucesos negativos. Ya. Claro, y el sistema que está diseñado para eso mismo. Si nosotros tuviéramos en cuenta esta información tan importante, a pesar de las dificultades que nos ponga el sistema en cualquier área, porque lo dominan todo y puede venir un problema a nivel económico, puede venir a nivel de relaciones o de salud, nosotros
enfocaríamos el problema de otra manera distinta. Actuaríamos precisamente como nos decían los antiguos, los chamanes, con la disciplina, ¿verdad? Sin caer en extremos emocionales y tratando de resolver las situaciones. Correcto. La disciplina, la autoobservación, contemplar la situación nos permite salir inmediatamente de la actitud instintiva, de la reacción. Por lo tanto, al salir de ello, al contemplar, tenemos la posibilidad de tomar un camino de forma consciente. El problema puede existir, perfecto. El sufrimiento es opcional. La emoción que le queramos colocar es opcional. Entonces, cuando también generamos este bucle de pensamiento negativo y buscamos algún tipo de solución, no vemos la solución porque actuamos de forma instintiva, las entidades siguen retroalimentando este tropiezo, esta malvisión de la situación, y ahí genera el bucle, pero esto marcamos la diferencia cuando lo contemplamos, cuando nos salimos de la situación. Ahí está. Lo difícil es desconectar, salirse de la situación, afrontarla sin enfocarse en el problema, sino pensando en la solución, ¿verdad? Y tratando de no caer en la preocupación, que es otra actividad totalmente inútil, que no aporta nada y que no resuelve nada. Nos tendríamos que Correcto. enfocar en lo que nosotros podemos hacer, siempre es igual, en lo que nosotros podemos controlar y no tratar de controlar lo externo, que escapa a nuestro control, y que precisamente está todo manipulado y manejado para desequilibrar al ser humano. Esa es la clave del desapego. No se trata de no tener nada, se trata que nada te tenga a ti. Esa es la clave. Pero no somos conscientes de ello. Y el sistema obviamente nos lleva por un camino donde tenemos que sufrir, angustiarnos, llorar, generar emociones negativas, enfermarnos constantemente. Pero tenemos que saber frenarnos. Claro, no nos entregan las herramientas, porque el sistema no le conviene, sistema controlado por estos arcontes, pero tenemos esa posibilidad cuando tomamos conciencia, poco a poco. Esto puede incluso ser vida tras vida, pero llega un momento donde ya cuestionamos, ya generamos autorreflexión y comenzamos a buscar respuestas de forma más tangible a un sistema que no nos cuadra, ya considerando que somos esencia, que somos luz, que somos chispa divina. Y en este mundo en el que estamos, sabemos que estos arcontes son de diferentes razas y diferentes clases, podríamos denominar así, porque igual que hay insectoides, tenemos reptilianos, tenemos a los grises, tenemos draconianos. No sé si quieres que hablemos un poco de las diferentes razas o de lo que tú te has encontrado en sesión, cuáles son las más agresivas, de qué manera actúa cada una, si quieres, podemos dar esta información. Sí, existe una gran gama de bestias o entidades interdimensionales. Las más recurrentes son los reptiles, reptiloides o reptilianos. Estas entidades son muy violentas, muy bélicas, ¿ya? Y acechan al ser humano, si quieren interferirlo hasta generarle su muerte, lo van a hacer. Claro, uno puede decir, ellos quieren eliminarnos, somos sus enemigos, pero curiosamente somos su alimento a la vez. Entonces no es llegar y eliminarnos, porque hay un proyecto que ellos tienen con cada uno de nosotros. Ellos saben cuándo nace, cuándo mueren, cuándo mueres, y en el trayecto te van a interferir, te van a generar caos, van a crear situaciones para obtener ese alimento y también estudiarte. Los reptilianos son uno de ellos. Los grises, muchos grises nos hemos encontrado, que también son, llamémosles, los obreros de las otras entidades que son jerárquicamente más elevadas. Entonces encontramos que muchos grises trabajan para reptiles, grises trabajan para insectoides, entre otras razas. Los grises son muy inteligentes. Ellos manejan mucha tecnología. En su mayoría también son científicos. Ellos se encargan de colocar implantes, actualizarlos, renovarlos, etc. Ellos manejan la tecnología. Muchas de estas jerarquías no se ensucian las manos en ello. Mandan a estos grises. Luego tenemos, por ejemplo, los insectoides. Entre los insectoides están las mantis. Las mantis utilizan mucho la figura holográfica, especialmente de carácter religioso. Se muestran en muchas ocasiones como alguna figura arquetípica religiosa, arcángeles, dioses, gurú. Muchas personas las ven en sus sueños. Cuando la persona está en hipnosis interdimensional, la llevamos al evento, le quitamos este disfraz a esta figura y vemos detrás una mantis. Y la mantis está provocando problemas emocionales, ansiedad, baja autoestima,
trabaja principalmente afectando el sistema nervioso, complicando la emotividad o las emociones de la persona según estas mantis. Tenemos jerarquías incluso mucho más poderosas, están más arriba, que son los Cthulhu. Son estas entidades con tentáculos que tienen cara de pulpo. Ellas son muy poderosas, ellas manejan ejércitos. Y en sus ejércitos pueden estar los reptiles, draconianos, insectoides y todo lo que mencionamos. Ellos en muy pocas ocasiones acechan directamente a la persona. Cuando lo hacen es porque esa persona tiene un gen luz, un porcentaje mayor al promedio, o tiene una característica en particular que le da más energía no solamente al Cthulhu, a sus soldados, sino también a su tecnología. Somos tan poderosos que podemos nutrir o dar funcionamiento a su tecnología en la cuarta dimensión. A ese nivel, eso hacen con nosotros. Se alimentan, nos utilizan como batería, pero a la vez nos estudian para poder replicar ese gen luz. Qué interesante esta información, qué buena, porque al final estamos profundizando cada vez más en entender el mundo interdimensional, las entidades, cómo actúan, y eso es importante porque sabemos cómo nos podemos proteger cuando conocemos al enemigo, ¿verdad? Esa es la clave, ¿eh? De hecho, el sistema, ahí es cuando hablamos, y lo que tú también mencionas, la falsa espiritualidad, el engaño de la New Age, porque, claro, nos da cierta respuesta, cierto consuelo, o cierta esperanza. Sin embargo, jamás te hablan de los controladores, quienes están tras bambalinas, quienes controlan este escenario, de qué trata este escenario, cómo es este juego. No lo mencionan. Entonces, claro, tú te puedes pasar una vida aplicando estos protocolos que nos ofrece la industria del turismo espiritual y que es válido. En el trayecto del autoconocimiento es válido pasar por esto, te da ciertas pistas, pero lamentablemente hay muchas personas que se quedan enganchadas, se quedan pegadas con la primera información, porque claro, tienen una visión más integral, más holística de la existencia, pero en ningún momento se les manifiesta a la persona quienes nos controlan, cómo estas muchas técnicas de la New Age son manipuladas entre verdades con mentiras, y es prácticamente un sistema adicional, una versión actualizada de los mecanismos religiosos donde controlaban a la sociedad. Es una versión 2.0 de estas creencias y dogmas. ¿Por qué? Porque estas entidades sabían que iban a haber personas que se iban a cuestionar el sistema, la realidad, ya no iban a enganchar con la religión, por ejemplo. Y ahí apareció esta nueva era. Y hay un punto en común para identificar a estas entidades, ya pueden venir a nivel religioso como de falsa espiritualidad o New Age, que sobre todo es que siempre van buscando lo mismo, que nosotros cedamos a algo externo que creemos que es superior a nosotros y que es quien nos va a guiar o quien nos va a salvar. Ya puede ser el gurú, el maestro ascendido o cualquier estrategia o técnica que se pueda utilizar dentro de todos estos últimos tiempos en la falsa espiritualidad, pero siempre es igual, es que tú creas que tú no eres suficiente y que necesitas de ese gurú, ese maestro, ese dios o esa entidad para que te dé el poder, ¿verdad? Tal cual es así. Entonces, el mismo sistema o la misma estrategia evitan de que tú te mires hacia adentro y reconozcas esa capacidad divina, esa gran chispa de luz, que es nuestra conexión con nuestra esencia. Eso es lo que somos. Claro, nos colocan este traje biológico, nos ingresan a esta cárcel holográfica y nos identificamos con el sistema vida tras vida tras vida. Y cuando la persona medianamente está despertando, falleció y tiene que volver a reencarnar y se le olvidó lo que aprendió, que se une las trampas de la reencarnación. Y curiosamente, hoy día están circulando muchos gurús, muchos maestros o guías, incluso gente que contacta con otras entidades, pero te tocan por encima el tema de la reencarnación, que es bastante curioso. Y es la clave justamente que permitiría a la persona despertar y tomar conciencia. Claro, claro, es así. Por eso la reencarnación es tan polémica cuando la tocas y cuando a la gente le tocas sobre todo su sistema de creencias, que es cuando se tambalea todo. A la gente le asusta que todo lo que ha aprendido, le han contado, que pueda ser falso. Y ahí es donde está la dificultad, que falta ese grado de... Es que la programación es muy fuerte, eso está claro, pero también necesitamos ese grado de humildad, porque el ser humano cae en su propia arrogancia o soberbia de creer que ya lo sabe todo, o porque está siguiendo un tipo de dogmatismo, que él no lo ve como un dogmatismo, porque viene del programa de la religión de turno o de la nueva era de turno, cree Claro. que ya tiene ahí la verdad y de ahí no se baja y ahí ya no se mueve el ser humano en su arrogancia y cree que ya tiene que seguir ese camino sin darse cuenta que a lo mejor está siendo manipulado y no pasa nada porque vivimos en un mundo donde prima el engaño por encima de todo y aquí estamos descubriéndolo.
Correcto. Para aterrizar más la información, por ejemplo, una persona con complicaciones cotidianas en su salud, economía, dinámica familiar, etcétera, puede llegar a disciplinas o técnicas de la nueva era, ya que hay una gama a disposición, y comienza a practicar y aplicarla. Es válido, como mencionamos. Pero entra en una primera fase de resistencia, porque hay un cambio de mentalidad. Luego pasa a la siguiente fase. Su perseverancia y disciplina le permiten observar cambios en su realidad, lo cual motiva mucho más a seguir en dicho camino, que es válido. Hasta el punto donde sus complicaciones cotidianas antes manifestadas ya no están, y eso obviamente es grandioso para quien está trabajando con esta disciplina. Ahora, la lectura que hacen los arcontes desde su dimensión sería la siguiente. Dicen, mira, la humana nos está haciendo difícil el poder implantarla. Han quedado obsoletos algunos de los portales y dispositivos. Su convicción y reconocimiento de que está creando su realidad la sostienen en un campo vibracional incompatible con nuestra tecnología y la protege. Lo bueno, dicen ellos, es que no sabe del contrato que ha firmado y el acuerdo que aceptó hace 300 vidas atrás. Tendremos entonces que consumir más a su entorno, alimentarnos de su familia, acecharla por otro lado y esperar a que descarne, ya que ahí le reseteamos lo aprendido y retomaremos el proyecto original. Jamás se enteró que existimos nosotros. Esa es la visión que tienen los arcontes cuando se ingresa en estas prácticas. Es que la verdad el juego está muy en nuestra contra y hemos estado en gran desventaja durante demasiado tiempo. Por eso la encarnación que estamos viviendo en este momento es crucial y la información a la que estamos accediendo es valiosísima porque va a ser muy diferente lo que pueda ocurrir cuando desencarnemos con esta información, ¿verdad? Correcto. Ahí es cuando salimos del juego. Una persona puede hacer este trabajo de autoconocimiento, comenzar a incorporar información, empoderarse, pero sigue en el juego. Ese es el tema. Entonces, por eso es importante reconocer o averiguar y saber cuáles son las reglas del juego y quiénes lo controlan. Claro. Pues vamos a pasar a la siguiente imagen, que estamos viendo los implantes Uh-huh. y cómo se implantan a las personas. Vamos a pasar ya a una imagen donde vamos a ver implantes en los dibujos. Sí, Por ejemplo, en esta. veamos. Ya, esa persona llegó a consulta y tenía problemas respiratorios, saturaba poco oxígeno, le complicaba para respirar profundamente, problemas respiratorios muy evidentes. En trance ella observó y se vio con este tipo corsé que le comprimía su torso, su tórax y su cintura. Claro, no la estaba dejando respirar. Tenía unos grilletes en sus muñecas, grilletes en los tobillos, una especie de placa a nivel tiroideo que generaba problema glandular, una especie de antifaz sobre sus ojos que lo que hacía era que se enfocara solamente en las situaciones negativas, que no viera la realidad o algún tipo de solución. En las piernas se ven insertados unos cables, unos tipos resorte, que en el fondo son tubos, llamémosle una especie de suero, con el cual le estaban colocando elementos o sustancias experimentales que generaban entidades grises. Obviamente todo esto se manifestaba con problemas de salud, problemas respiratorios como manifestaba, problemas glandulares y dolores intensos en sus piernas y tórax. Y todo eso se elimina en la sesión, ¿verdad? Se elimina y ya se nota rápidamente los efectos en la persona. Claro, y no solamente, mira, entendiendo que con este tipo de sometimiento, la persona está bastante limitada en su accionar diario. Acá también, como su vibración a través del dolor, angustia, preocupación, se comprime su campo energético, también se adhieren larvas energéticas, o sea, estas larvas oportunistas que encontramos en todos lados, también se adhieren generando este círculo vicioso, dañándola aún más. Entonces, en sesión, no solamente quitamos las larvas, parásitos, que es lo que está más próximo en un campo más sutil, sino también los artefactos, dispositivos, implantes y vamos hacia los contratos, acuerdos y pactos que la persona firmó línea de vidas atrás, generando un quiebre radical para que la persona ahora limpia, reseteada de forma consciente, comience a co-crear la realidad, pero conectada con su chispa divina, con su luz, conectada 100%, porque este es el momento de volvernos hacia nosotros, hacia adentro. Y con esta técnica facilitamos también de que pueda generar esa fusión con su esencia real.
Y los cambios, supongo que la persona rápidamente los nota en su vida. Hay un cambio en todo, supongo, en hábitos, en mentalidad, absolutamente todo, ¿verdad? Así es, llega a ser impactante cuando hay ocasiones donde viene un consultante, los atendemos, vemos su caso, y este consultante obviamente tiene una dinámica familiar, pero también algún integrante de la familia genera un conflicto con la persona. Bueno, atendemos al consultante, hacemos este trabajo, lo limpiamos, pero también desde el astral traemos a sus familiares, se los presentamos y alineamos para que no afecten el proceso de toma de conciencia de la persona. Entonces después las personas nos comenten, cuando llegan a su casa, ven una dinámica diferente en sus familiares, actúan diferente, si eran hostiles, si eran indiferentes, ven que se acercan ahora, se abrazan, conversan. Entonces la persona que es impactada dice, ¿cómo este efecto? Claro, uno puede decir efecto placebo la persona que viene acá a consulta, pero se genera un efecto hacia afuera, hacia tercero, en su entorno. Ahí ya no podemos hablar de efecto placebo. No, claro que no. Porque ahí no hay, no existe esa sugestión. Ahí son personas totalmente independientes a la sesión y a la persona que ha ido a sesión, pero que Y que está nunca se cambiando. enteraron, y que nunca se Claro, enteraron que hicieron una terapia donde intervinieron un familiar, nunca se enteraron, y cambia su conducta. Es impactante. pues sí, la verdad que sí. Y es una prueba clara de que realmente funciona y que se está trabajando en realidad en esa dimensión desde la hipnosis. Pues vamos a pasar a otra imagen, ¿vale? Claro. También en sesiones revisamos a personas en su lugar de trabajo, personas que tienen conflicto con compañero de trabajo, con el jefe, que la persona dice, oye, no le hago daño a nadie, hago mi trabajo como corresponde, incluso me esfuerzo y me destaco mucho más, pero no me suben el sueldo, me hacen bullying, no me consideran. Entonces también desde el astral traemos a la persona y siempre y cuando la luz o los seres luz que nos acompañan nos permitan generar cambios para que no afecte la toma de conciencia de la persona, alineamos todo el entorno y también genera cambios a nivel laboral o en otras áreas. Ya, Sí, la porque a imagen. veces, Patrick, a ¿Mm? veces puede ser que sea necesario que pase por ese proceso y que desde arriba, jerarquías de luz digan que no es momento de eliminar ese obstáculo porque lo necesita para su conciencia, para su aprendizaje. ¿Puede ser así? Sí, en muchas de las sesiones que tenemos publicadas, si bien tenemos un cierto porcentaje donde los seres luz permiten, porque la persona tomó conciencia, se dio cuenta de que trata este juego, quiere evolucionar y conectar con su divinidad, con su esencia luz, entonces hay una voluntad genuina y los seres luz permiten abrir los caminos. Pero si la persona aún no ha tomado la lección que corresponda para comprender la realidad, van a dejar ciertos detalles para que la persona en sí comprenda de qué trata esta realidad y tome la elección adecuada. Entonces, no es que nosotros queramos imponer algún tipo de resultado específico. Claro, queremos que todo resulte maravilloso, pero la conciencia creadora, la fuente y los seres luz que nos acompañan, ellos tienen la última palabra siempre. Mm, entendido. Bueno, aquí Ujú. tenemos la tercera imagen. Si nos quieres comentar. Correcto, esta persona tenía problemas digestivos y en trance, bueno, antes de ello ya había visitado a especialistas, fue a médico, tomó fármacos, siguió protocolo, su malestar, puntada, no se le quitaba, todo le caía mal, ya estaba bajando de peso, complicaciones físicas evidentes. Entonces llegó a consulta, hicimos los análisis biológicos correspondientes como naturópata, y ya el ojo clínico uno dice, esto ya es del otro lado, no es tanto de acá. Y aplicamos los protocolos, hicimos la hipnosis correspondiente y la persona logró ver dispositivos que estaban instalados dentro de su organismo. Estos dispositivos estaban siendo manipulados por esa fila de grises que se ven ahí y los jefes de ellos eran los reptiles que están atrás. Yo sigo largo porque existen muchas razas. Ella los vio, ¿ya? Lo bueno es que hay protocolo, por lo tanto no estamos exponiendo a la persona, hay protocolo para contenerla y lograr el cometido final. Y bueno, llegó un momento donde dimos la orden para que extrajeran todos esos dispositivos y la persona sintió y vio cómo esos dispositivos salían de su cuerpo y los dibuja de tal forma que son estos pequeños como chips, cubos, formas circulares que salen desde su boca, que es en el momento que los grises
lo extraen de su cuerpo. Ujú. Muy bien. Vale, vamos a pasar a la cuarta imagen. Ujú. Estamos tratando la parte de los implantes. Ahora veremos otras temáticas que tenemos preparadas. Y aquí Sí, sí, sí. tenemos otra imagen. Bien, en ese caso la persona identifica a la entidad que lo estaba sometiendo, era un gris, que ahí queda muy evidente. Hay diversas especies de grises. Ahí tiene su forma humanoide, sus extremidades con sus manos tridáctilas, igual que las piernas, su caja torácica, costillas se ven ahí, su clásica cabeza y los ojos bien profundos y negros. Arriba también se ve la nave. Esta nave estaba sobre la casa de la persona, desde el plano astral, extrayendo la energía. Esta persona acusaba mucho dolor de piernas. Ya en el centro del dibujo, ella dibuja su pierna, y en la zona donde tenía una especie de placa, dispositivo, que se ve a un costado, una especie de chip gigante que estaba instalado en la zona del cuádriceps, del muslo, generando dolor, claudicaba al caminar, una cojera, varias anomalías a nivel de extremidad. Abajo, abajo hay una especie de cuna, ¿ya? Hay unos extractores que ingresan, que están sacando energía de su humano luz. Y este otro tema que censura la New Age. Nosotros tenemos literalmente un humano luz, una esencia que está atrapada por estas entidades. Cuando ingresamos al holograma Tierra, solamente una porción de ese humano luz o de nuestra esencia es albergada en esta cárcel biológica llamada cuerpo. Pero gran parte, gran porcentaje de ello lo tienen estas entidades. Y aquí vemos que lo tienen en esa especie de cuna, le extraen su sangre, su energía, y como mencionaba anteriormente, de esa misma energía sostienen su tecnología, se alimentan y estudian a su humano luz, que es el fondo de cada sesión. Cuando las personas observan las sesiones que tenemos publicadas en YouTube, al final de la sesión es saber dónde está su humano luz. Lo rescatamos, lo liberamos ya para que fusione con ese porcentaje que estaba dentro de este cuerpo biológico. Y ahí genera una protección maravillosa a la persona, pero también con la responsabilidad, como cualquier terapia, donde la persona tiene que ser consciente de mantener esa conciencia luz, de mantener su frecuencia elevada. Esto es con cualquier terapia, siempre hay una cuota de responsabilidad. Claro. Me surge una pregunta, creo que interesante, te la voy a hacer ahora con respecto al humano luz. ¿Cómo podemos saber? Porque tú dices que cuando encarnamos aquí, como que el humano luz ya está de alguna forma como secuestrado o lo tienen estas entidades o parte de él. ¿Cómo Uh podemos -huh. saber si nos acompaña nuestro ser luz, nuestro humano luz a cada uno de nosotros o si no lo tenemos? Los voladores nos dieron su mente, como decía Juan Matus. Este traje biológico es creado por ellos, tiene su tecnología. Curiosamente, estas entidades no tienen sistema límbico, no sienten. Por lo tanto, también les es más fácil acecharnos, abusarnos o descarnarnos. Por lo tanto, al no tener y no comprender lo que es el sentir, no saben cuando nosotros conectamos con el amor. Pero saben que cuando se incrementa nuestra chispa divina al conectar con el amor, saben que se incrementa nuestra luz y ellos no se pueden acercar. ¿Ya? Por lo tanto, para que ellos nos estudien, nos colocan en esta cárcel, nos colocan un traje biológico y solamente una porción para estudiarnos de ese gen luz. Si ingresáramos directamente como humano luz a un plano más denso, no lo resistiríamos, porque nuestra frecuencia original como esencia luz es de alta vibración y no podemos ingresar de forma directa a un plano 3D. ¿Ya? Lo mismo que ellos también utilizan tecnologías para poder manifestarse en el plano 3D. Ellos son de la cuarta, nosotros somos de más arriba. Por lo tanto, ellos hacen esta conversión con un traje biológico. Sí o sí, el hecho ya que estemos en este holograma Tierra, estamos separados de nuestro aspecto luz. ¿Cómo saber que estamos en conexión con Él? Cuando sentimos amor, cuando sentimos paz, armonía, sentimiento lindo. Ese sentimiento, todas esas emociones positivas no vienen del traje biológico, no vienen de la mente del creador, refiriéndome a creador al demiurgo, a los arcontes. ¿Ya? Esta mente es de ellos, pero el sentir viene de nuestra esencia, de nuestra fuente. Por eso hoy en día hay que volverse hacia nosotros, a conectar con el sentir, con el amor,
con la luz. Y ahí cuando conectamos con nuestro aspecto luz. No corresponde a nuestra genética física. Es nuestra esencia y está atrapada. Y tenemos que volver a fusionarlo hoy más que nunca. Y puede ser, Patrick, que alguno de nosotros en nuestro aspecto luz o el humano luz esté libre y otro esté secuestrado. ¿Se puede dar esa posibilidad? Que esté alguno pues que muchos seres humanos tengan su humano luz o su ser luz secuestrado por estas entidades y otros no. Digamos que esté en otro plano, en otras dimensiones, pero libre. En la experiencia, en las sesiones que hemos tenido, hemos encontrado, por ejemplo, aspectos luz que han sido albergados por otros seres luz de alta frecuencia para que no fuese atrapado. ¿Por qué razón? En muchos de ellos porque este ser humano viene con una misión en particular y no tienen que sabotearle su misión en el proyecto que tienen este holograma Tierra para ayudar a la humanidad o entregar información. Entonces los seres luz lo albergan hasta que la persona tome conciencia y ahí recién puede fusionar. Hay otros aspectos luz que también han sido liberados y estratégicamente se pueden esconder cuando ya sienten que el ataque es demasiado de parte de la cuarta dimensión o de estos arcontes. Ellos se esconden estratégicamente para no ser atrapados y no abandonar a su aspecto físico. Sea por una vía o por la otra, ellos siempre van a esperar a que tú descarnes y abandones el cuerpo biológico para volver y fusionarte y estar completo. Pero si no hiciste fusión, no tomaste conciencia en la vida presente, nuevamente al descarnarte van a tomar los arcontes, van a intentar que firmes el contrato y vuelvas a retornar. Muy bien, se entiende muy bien. Quiero hacerte ahora algunas preguntas sobre los implantes que hemos estado viendo en imágenes y me surgen algunas preguntas que creo que pueden ser de interés. Lo primero sería, ¿qué son los implantes? Porque pueden ser implantes energéticos, pueden ser implantes incluso físicos, ¿verdad? Correcto. Los implantes es la tecnología que utilizan estas entidades en su inteligencia. Ya sabemos, por ejemplo, que manejan la realidad, el tiempo y el espacio como quieren, nos muestran o se hacen ver con ciertas naves, por lo tanto ya dejan en evidencia el tipo de tecnología que utilizan, que para nosotros es desconocida. Por lo tanto, ellos utilizan estos dispositivos e implantes para controlarnos, para rastrearnos, para monitorearnos, para bloquearnos incluso capacidades que muchas personas pueden llegar a manifestar en el holograma Tierra. Otros dispositivos no extraen energía. Hay un sinnúmero de dispositivos o implantes según el caso que van a utilizar y también según el proyecto que tengan con cada ser humano. Y se han encontrado implantes físicos en la persona, artefactos que no se sabe muy bien distinguir qué son, a nivel de la medicina, incluso cuando una persona ha acudido a, por ejemplo, a una cirugía y ha aparecido, porque yo he leído en algún momento este tipo de experiencias, que el médico de turno se ha encontrado algo que no sabe lo que es y que estaba dentro del cuerpo físico de una persona. Sí, hay mucha evidencia al respecto y lamentablemente mucha de ella se censura, pero fue con esta misma lógica, con esta misma experiencia donde Corrado Malanga, que también puso los cimientos de esta hipnosis interdimensional o visión remota, él a través de su experiencia, siendo una persona muy racional, muy cuadrada, científico directamente, él era químico, es químico, y lo llevaron a un centro de estudio de fenómenos anómalos en Italia, donde comienza a estudiar a personas que habían sido abducidas. Él no creía nada de esto. Pero lo llevaron principalmente para que estudiara los implantes que le aparecían a estas personas. Fue allí cuando comenzó a cambiarle la visión de todo esto, porque los elementos orgánicos que encontraba o químicos no correspondían a ninguno que se reconozca actualmente en la existencia. Y a él ya eso le hizo ruido. Y comenzó a investigar mucho más en el tema, comenzó a asesorarse hasta que llegó a asesorarse con hipnoterapeutas y comenzó a encontrar una correlación muy congruente entre la versión que daba la persona abducida versus cómo aparecían estos dispositivos en su cuerpo. Hoy, a mí me ha tocado estar con personas con estos dispositivos. Tengo una amiga que tiene un dispositivo en su brazo, literal, un dispositivo, donde hicimos las pruebas biológicas y mecánicas para saber si fue un desprendimiento de alguna masa ósea, algún quiste sebáceo, algún tipo de tejido propio o biológico. Y no es así. Lo curioso es que ya después de una pesadilla, después de haberle aparecido el primero, tuvo una pesadilla y luego le apareció otro en la zona de la muñeca. Entonces ahí lo tomábamos nosotros, le presionábamos la piel y lo podíamos mover debajo de su piel. O sea, no era algo óseo, no era parte de un tendón, no era parte del músculo, tampoco de la piel. Estaba entre medio.
¿ya? Y lo movíamos. Y así se le fueron apareciendo. Entonces, bastante impactante. Hay dispositivos, obviamente, que generan cambios radicales en la conducta de la persona, pero existen físicamente. Pero, por un tema de estrategia, utilizan más los etéricos y los astrales. Hablando de Corrado Malanga, me surge ahora porque yo he podido seguir su divulgación, he leído sobre él, me falta leer los libros que él tiene, que sé que son pues bastante importantes y lo tengo pendiente para hacerlo. Quería preguntarte, bueno, no sé si él ya sigue, creo que no sigue en activo, ahora me lo Lo que confirmas. pasa es que le censuraron mucha información, lógicamente, ¿ya? Eh, de hecho, debiesen colocarle el nombre de él a un país, con todo lo que descubrió, a ese nivel. El tema es que por la misma razón lo censuraron. Y él dice al día de hoy, sigue con lo suyo, pero de forma más independiente. Hace una que otra entrevista, pero ya más alejado, porque él, lo último que expuso a nivel público, dijo, ya me aburrí de estar convenciendo a las personas, solamente que yo me convenciera, me bastó. Ahora voy a descansar. O sea, ya hizo una cantidad de hipnosis, una cantidad de testimonios que tomó, entonces, más que confirmado, de una persona científica, racional y cuadrada, que es lo más impactante. Y él incluso tiene videos en su plataforma, o que están publicados, donde de toda la información que obtuvo, tienen claro cómo fue creado esto, el origen de la existencia, de la creación, a ese nivel. O sea, pasó de un área más lógica, racional, a un área donde hay una conexión sobre la realidad, sobre la espiritualidad, y que hoy día está desde ahí ya por lo menos un poco más alejado y tranquilo, entre comillas, porque ya obtuvo lo que, sin quererlo, le permitió tener claridad de la existencia. Y no sé si conoces, hubo alguna especie de polémica en sus declaraciones en última instancia. No sé si fue también tratando de perjudicar su trabajo, que es muy probable que fuera así, pero no sé si él lo dijo explícitamente o no. Pero como que hubo un momento en el que mm, no es la palabra renegar de su propio trabajo, de la propia hipnosis regresiva, pero como que hablaba incluso mal de la hipnosis o tuvo algún enfrentamiento incluso con algunos hipnotistas. No sé si conoces esa polémica o nos puedes comentar algo al respecto, porque yo la he escuchado, pero no sé ciertamente de qué se trata o si fue tratar de perjudicarlo a él. Mira, todo es posible. Yo desconozco esa polémica, sin embargo, para poder acercarme más o menos a lo que él quiso reflejar y lo que menciona, siempre en un proceso de hipnosis hay un riesgo. Siempre cuando alteras la frecuencia mental o el estado de conciencia de la persona, la expones a la cuarta dimensión. Este puede ser a través de una inducción hipnótica, como también en el consumo de elementos enteógenos, plantas, hierbas, etc. Siempre al alterar la conciencia, expones a la persona en la cuarta dimensión. Estas entidades que están ahí pululando, atentas, sondeando, ven que hay un alma, una persona que se salió de la frecuencia normal y ellos inmediatamente van a afectarla. Entonces, claro, él quizás con el afán de dividir las hipnosis reales con las hipnosis que en el fondo solamente tiende a ser más farándula, entre comillas. Hay mucha gente que le gusta, no quiero saber quién fui en la vida anterior, y si fui príncipe, rey, qué sé yo. Entonces más farándula, no tiene un fondo terapéutico. Lo que hacía Corrado Malanga es algo terapéutico, es quitarle el caos a la persona identificando que se lo estaba provocando, pero no desde quién fuiste en tu vida anterior, etc. Entonces creo que por ahí iba lo de él. Y sin embargo, también por otro lado iban a buscarlo para poder censurarlo, difamarlo, que es lo que normalmente ocurre cuando tú estás entregando una información que activa la autorreflexión en la ciudadanía, que activa la libertad incluso o la capacidad de cuestionar lo que es oficial. Entonces van a comenzar a censurarlo. Claro, porque él expuso una información, como tú bien dices, tremenda. Lo cierto es que, y lo extraño es que no, en algún momento no hayan querido o tratado de eliminarlo, las propias élites, con toda la información que estaba dando, ¿verdad? Seguramente en algún momento pudo estar en riesgo su vida o su Sí, integridad física. una razón también importante para mantenerse un poco más alejado. Ya entregó todo lo que Claro, tenía que entregar. Quien le resuene y quien quiera seguir investigando, está la información ahí. Y eso es para todo. ¿Ya? sí. Pero él en este momento tiene todo el derecho de mantenerse ya, porque la línea de vida es individual. Y eso es lo que hemos aprendido en estas hipnosis interdimensional.
es cuando, por ejemplo, eliminamos las bestias de una persona en un núcleo familiar, pero esa bestia puede estar vigente en su hijo, en su pariente que vive con ella, y la persona se pregunta, ¿pero por qué? Claro, porque los contratos y acuerdos y pactos son individuales en línea de vidas anteriores, y el acuerdo y pacto que tenga el familiar le da vigencia a la entidad y a la bestia. No le va a afectar y no va a existir en la persona que consulta, porque tomó conciencia y dio el consentimiento, no está. Pero perfectamente puede estar en la línea paralela en la persona, en el familiar. Claro, tiene sentido, sí. Quería preguntarte en cuanto a los implantes, ¿cuándo los colocan? ¿Cuándo utilizan, digamos, nuestro momento más débil o situación? Puede ser cuando vamos a dormir, puede ser cuando cae nuestra frecuencia. ¿Cuáles son los momentos en los cuales estas entidades se utilizan para implantarnos? Utilizan, si te pudiese resumir, la principal, cuando estamos más vulnerables, cuando nos vamos a dormir. Ya, porque ingresamos a un plano donde no tenemos conciencia y atribuimos todo y que es un sueño lo que ocurre al otro lado. Curiosamente, aquí en consulta llegan personas que me dicen, hoy soñé y peleaba y veía unos bichos extraños y me agarraba con ellos, los golpeaba y me golpeaban, y cuando llega a consulta aparece con moretones y con marcas. Pero aún así la persona lo atribuye a un sueño. Claro, no entiende por qué. Pero es del astral, o en este estado alterado de conciencia, cuando estamos en esas fases REM de sueño, estas entidades ingresan, nos colocan el somnífero o un anestésico para que tampoco sintamos la actualización de los implantes, los artefactos que nos colocan. Sin embargo, como hablamos del humano luz, este puede mandar un chispazo para que tú tomes conciencia y te sales en plena operación, tomas conciencia, claro, abre los ojos y no te puedes mover. Ahí están las famosas parálisis del sueño. Incluso, claro, no te puedes mover, narran unas personas, pero también ven a una entidad que están arriba de ella, sobre el pecho, o sombras que están en el cuarto, o que están sentados en su cama. Se despertó antes de que se acabara el anestésico y alcanza a ver justamente cuando la están intentando abducir o actualizar los implantes. Y la otra forma de ingresar es a través de algún tipo de trauma importante en la persona. Un accidente, una pena tremenda, el fallecimiento de algún familiar, algo que haya generado alguna alteración emocional muy radical. Por ejemplo, hemos tenido muchos casos donde hay personas que han fallecido seres muy queridos. La persona inmediatamente genera una fisura energética tremenda que estas entidades ingresan. Muchos de ellos también comienzan de ahí en adelante a escuchar voces y muchos incluso le atribuyen a que son guías o maestros porque se pueden hacer pasar por guías o maestros. Pero fueron que estas mismas entidades arcónticas que encontraron una puerta tan abierta para ingresar sin impedimento que ingresaron, aprovecharon la oportunidad, ingresaron y comienzan a manipular a la persona y dándole a conocer que son guías, son maestros, que le entregan información, que hasta pueden protegerlo, haciéndole evitar ciertos accidentes o situaciones. La persona más se entrega a ello, pero jamás la persona se cuestiona de dónde viene esa voz. Como hay una película de Danny Darko, parece que es el nombre de esa película, muy antigua, donde este muchacho recibía esta información, le hablaban y cometía actos, pero resultado de la inducción o lo que le decía esta entidad. Le hacía caso porque le evitó que tuviera accidente o algún tipo de daño físico. Entonces lo enaltecía básicamente, le seguía todo lo que le decía. ¿Y cómo podemos saber nosotros o descubrir nosotros mismos si existe alguna forma de hacerlo, alguna pauta que nos pueda recomendar para sospechar de algún implante que podamos tener nosotros? Mira, primero hay personas que son más conscientes, que se conocen principalmente, pero comienzan con actitudes o pensamientos intrusivos, ¿ya? Pensamientos que normalmente no vendrían, no vendrían al día. Y por lo tanto hay que poner algún tipo de alarma. Primero, ordenar con la convicción, esto no es mío, no lo quiero, se va, chao. ¿Ya? Dar la orden con la total convicción. Pero hay personas que siguen ahí en la dinámica, dándole cabida, y eso hace que ingrese mucho más, mucho más, mucho más. Lo otro son las enfermedades que aparecen de la noche a la mañana, sin explicación. Entonces también hay que colocar alguna alarma ahí respecto a qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, claro, muchas personas en la cotidianidad no tienen hábitos nutricionales adecuados y es que es bastante común que generen algún tipo de patología. Entonces lo atribuyen, obviamente, a un tema de causa y efecto. Me alimento mal, lógico que me voy a enfermar.
pero de pasada están estas entidades ahí, son más sutiles, es más difícil identificarlo. Pero también podemos ver en nuestro entorno situaciones como que se nos mueven los objetos, nos golpean las paredes, se sientan en nuestra cama, parálisis del sueño, eh, sienten que nos tocan, los famosos incubus, ya algunos ataques directos a la corporalidad de la persona, entre otros efectos directos. Parálisis del sueño es bastante común, muy común. ¿Existen, Patrick, implantes positivos o implantes puestos por una jerarquía de luz positiva para el bien de esa persona o de ese ser humano? No, no, No existe eso. directamente no. No existen los implantes. Y cuando una persona, por ejemplo, me han llegado casos donde hay personas donde están complicadas económicamente, su salud, no le está yendo bien y quieren tomar sesión. Y días antes de la sesión me dicen, mira Patrick, escuché una voz y me guió y me dijo que mis caminos se van a abrir y que todo va a estar bien. Y en más aún, al día siguiente recibí plata donde menos esperaba y me ofrecieron esto de acá. Y como que todo se encamina. Entonces la persona se deja llevar por la primera impresión. Pero son estas entidades que saben que tenían sus días contados y van a intentar sabotear la sesión. Y se van, estas personas le hacen caso a esta voz y no toman la sesión. Pasa tiempo y me vuelven a llamar donde ya el caos es mayor. No entendieron el engaño. Entonces, más aún si estás en el tema de la New Age. O sea, si me hubiese pasado a mí hace 20, 30 años atrás, cuando también estaba con terapias energéticas, que escucho una voz y que me está guiando y me dice, no, sana a esta persona, coloca las manos así y de esta forma, claro, me quedo maravillado y quizás con el poco, mediano o mucho ego puedo decir, tengo una capacidad diferente al resto, la voy a utilizar de forma altruista para ayudar a los demás, pero jamás cuestiono si eso realmente viene de una fuente divina o de los arcontes. Pero lo que hemos descubierto es que nunca esto viene de una fuente divina. No te puedes aventajar en una cárcel sobre los otros. No te puedes aventajar considerando que esta cárcel es controlada por los arcontes. Entonces eso no reflexiona a la persona. Trampa otra vez. Trampa. Eso es vital lo que acabas de decir, porque tantos y tantos terapeutas caen en esa trampa, o divulgadores, o gente que se cree elegida y que recibe esas voces y esos mensajes. Y lo que hacen es alimentar el ego. Te hacen creer que tú eres más importante y que vas a salvar a muchísimas personas con lo que tú vas a hacer. Y además lo que pretenden estratégicamente es que lleguen muchas personas a ese terapeuta que está interferido y que a través de él lo que van a hacer es absorber toda la energía de tantas y tantas personas que van a seguir al terapeuta o que van a creer que les va a salvar o le va a solucionar. Y esa es una trampa total de New Age. Totalmente. La New Age, el sistema físico, el sistema arcóntico está diseñado para que tú busques las respuestas afuera. Porque si miras hacia adentro, te vas a dar cuenta que todo está ahí, que todo está a través del sentir, del amor, que lo que hace al conectar con ese amor es alejar a estas bestias, a estas entidades, se incomodan, les complicas el trabajo para que te puedan acechar. Y ahí no tenemos que volver ahora, mirarnos hacia adentro. Claro. Y la mejor protección de alguien que trabaja en la terapia, siempre, yo siempre lo he pensado así y lo practico conmigo mismo, porque también me dedico a la terapia y aparte de la divulgación y todo lo demás, y escribir y todo lo que hago, pero en esa parte de la terapia sé que es súper importante que nunca pierdas esa humildad de no creerte mejor ni superior a nadie, ni más importante que nadie, porque entonces Correcto. habrás caído seguro en la trampa arcóntica, ¿verdad? Totalmente, es así. La humildad es lo que principalmente tiene que estar ahí. En nuestro diploma tiene que decir ahí humildad. Y solamente compartimos la experiencia. Y cada persona resonará con esa experiencia. Y si tú sientes amor, claro, quieres ayudar a la otra persona, pero siempre el camino es individual. Acá en consulta, desde antes, cuando trabajaba 100% como naturópata, desde el área biológica, médica, siempre las personas que las entrevistaba les decían, somos un equipo. Cada uno coloca un 50%. Yo puedo hacer mucho de las cosas que sé, pero si tú no lo permites, si no tomas conciencia, de nada va a servir. Somos un Claro, equipo, 50 y 50. Y ahora también desde esta área más astral, energética, es lo mismo. Puedes sacarle claro. las larvas, los dispositivos, los implantes, los portales en casa, eliminar las bestias, los contratos, pero si la persona sigue con la misma mentalidad,
con la misma conducta y no conecta con el amor, obviamente las entidades en su terreno se van a sentir cómodas para implantarla otra vez. Y es por eso también que trabajamos juntos en estas mentorías que tú realizas, porque guías a la persona, les das claridad, les das pauta para que sostenga su conexión con su esencia luz. Así es, así es. Y ya tenemos a los grandes avatares sacando del medio a las religiones, pero ya decía Jesús de Nazaret, cuando ayudaba o provocaba esos milagros de los que se hablaba en las enseñanzas, decía que él no era quien te había salvado, que era tu fe. Es decir, ya te estaba diciendo que es tu propia creencia, que tú crees que alguien te puede ayudar o te puede salvar, es lo que realmente te salva y no tanto una tercera persona. Y el Correcto, mensaje estaba muy claro, ¿verdad? Somos nosotros correcto. mismos, al final los que nos ayudamos a nosotros mismos. Cada uno tiene su responsabilidad. Mira, hay personas que dicen, oye, pero si el mundo sufre tanto, ¿por qué no vienen estos seres intergalácticos, maestros ascendidos, gurú, confederación, etcétera? O los propios seres luz. Es porque cuando nosotros estábamos fuera de esta cárcel holográfica, éramos conciencia pura, muy poderoso, y teniendo ese contexto, elegimos o tuvimos una razón para ingresar, por experiencia o por otras razones en particular. Y eso se respeta, sí o sí, en el multiverso eso se respeta, por quien sea, especialmente por los seres luz. Nosotros como luz decidimos, ingresamos. Y tenemos que saber salir de esto sin interferencia de estos seres luz. Cuando en el trabajo, en hipnosis interdimensional, nos asesoran seres luz, es porque la persona da el consentimiento, toma conciencia, sabe a lo que va, sabe que quiere conectar y liberarse, que es muy diferente. Es muy diferente a otra persona que no, yo estoy esperando que los sombreros blancos hagan lo suyo, estoy esperando que las noticias y la New Age, obviamente, estén avanzando estas acciones patrióticas a nivel global para yo recién tomar acción y generar un cambio. No, el cambio está en uno y constantemente. Uno debe ser el mundo que quiere ver. Así es. Quería preguntarte ahora, Patrick, ¿cómo nos protegemos tanto de los implantes como de la parasitación? A nivel general, bueno, pues si quieres damos pautas de protección energética y todo lo que nos pueda recomendar para evitar esos implantes y ese tipo de parásitos que está rondando continuamente y esperando que baje nuestra frecuencia para atacar. Tú lo has dicho ahí, has dado en el clavo. Ellos esperan que bajemos la frecuencia. Si nosotros decimos o visualizamos, que es importante, visualizamos que eliminamos estos implantes, visualizamos una protección en nuestra habitación, en nuestra cama, en nuestra casa, pero nos asustamos, tememos, no tenemos la seguridad, flaqueamos emocionalmente, por mucho que visualicemos, no va a resultar. Pero también el conocimiento es poder. Entendemos de que el ser humano le tema lo desconocido, pero por eso estamos entregando este tipo de información, para que las personas se empoderen, tengan el conocimiento y se den cuenta que somos poderosos, que estas entidades nos temen a nosotros. Sabiéndolo, ya te pones en ese lugar y visualizas con total seguridad, no autorizo que la entidad ingrese, me protejo con mi luz, yo soy fuente divina, soy hecho a imagen y semejanza del creador, de la conciencia creadora, tengo todo ese poder, expulso, no permito, no autorizo, protejo mi campo energético. Con toda convicción, si visualizamos todo ello y con esa convicción, sí o sí generamos un efecto a nivel de planos sutiles y plano astral. Y cuando nosotros mantenemos una frecuencia consistentemente elevada en nuestro día a día, y esa es nuestra actitud, ahí los implantes que pueda haber dejan de funcionar o se desactivan de alguna forma porque la frecuencia es incompatible con ese propio mecanismo, ¿es así? Tal cual, tal cual. Por eso es el empoderamiento, por eso es no solamente repetir las frases, copiar y pegar, no, es que te haga sentido reconocer lo poderoso que somos. Estas bestias se encargan de que no reconozcamos eso, que es nuestra esencia. Pero cuando comenzamos a entenderlo, cada vez nos sentimos más empoderados, más seguros de nosotros mismos. Hay personas que me narran que son acechadas todas las noches y me cuentan, me dicen, Patrick, apareció la entidad que siempre me acecha, pero esta vez me paré al frente de él, lo enfrenté, le tiré un par de garabatos y la entidad no avanzó, se fue. Entonces se puede hacer. Como desconocemos, obviamente, las capacidades que tenemos en el astral, lo primero que hacemos es asustarnos, nos dejamos intimidar. Y eso es dar el consentimiento, bajar nuestra frecuencia, generar fisuras energéticas y la entidad
entra como Pedro por su casa sin mayores inconvenientes por nuestro miedo. Así es. El problema que tenemos es nuestra fuerte programación y quiero ahora compartir contigo dos ejemplos para que entendamos cómo de programados estamos los seres humanos todavía en este sistema que sigue manipulándonos y que sigue engañándonos y que hay tantas y tantas personas que no lo van a cuestionar. Una, por un lado, sabemos que acaba de ganar las elecciones en Estados Unidos Donald Trump y ya mucha gente cree que esto es la salvación y ya va a venir todo lo positivo y va a acabar con todas las élites negativas y de nuevo vemos que volvemos de nuevo a ceder poder y a creer que esa persona, que puede que no sea tan negativa como otros dirigentes, pero creemos que ya va a ser quien va a salvar prácticamente el planeta. Volvemos a caer en la trampa. Por ahí quiero que me comentes lo que tú piensas y ahora después te voy a plantear el segundo ejemplo también muy evidente de programación en la cual todavía hay tanta gente inmersa. Pero, ¿qué te parece eso? Porque lo veo ahora en YouTube, en cualquier podcast, hablando de Donald Trump y que ahora ya vienen las noticias positivas. ¿Qué te parece todo esto? Si bien existe evidencia respecto a un cambio, hablamos incluso en el vivo que hicimos la vez anterior, donde mencionamos que era una fecha súper importante porque se marcaba un antes y un después con el avance del globalismo. Y claro, dentro de las declaraciones que está haciendo Trump son bastante directas hacia organismos que han intentado implementar un totalitarismo, avanzar con quitar libertades a nivel global. Y claro, es una buena noticia, pero no tenemos que ceder. Esto no se trata de que aparezca un líder, un gurú o un guía que haga el trabajo por nosotros. Esa es la trampa. Ya no estoy diciendo que Trump sea bueno o sea malo, o que sea malo directamente, para nada. Simplemente que él cumple un rol. Pero nosotros tenemos que preguntarlo, ¿y cuál es el rol de nosotros? Independiente que no seamos famosos, que no estemos en la cúpula política, en un organismo reconocido a nivel global, en una transnacional, no. Todos somos humanos en experiencia en este holograma Tierra y tenemos que empoderarnos y tomar acción cada uno de nosotros y eso va a incomodar a los arcontes en su proyecto de querer someternos. Qué bien que ahí llegue un líder antiglobalismo, maravilloso, pero tenemos que alinearnos entre todos. Tenemos que ser el mundo que queremos ver y vamos contra las ideologías y vamos contra mecanismos que nos segmentan, nos separan, reconozcámoslo primero, pero cada uno tiene un granito de arena importante para aportar y generar cambios a nivel global, pero tenemos que hacerlo, no quedarnos de brazos cruzados, porque esa es la trampa, ahí nos engañan, ahí nos quedamos dormidos en el sitio de confort, donde a estas élites corruptas globalistas les encanta que estemos ahí en modo avión. Exactamente, yo pienso igual. Y ahora quiero compartir contigo algo que está ocurriendo en España, que es muy delicado, muy sensible y además fácilmente censurable. Voy a tratar de explicarlo evitando el problema que tenemos con la censura. Sabemos que han ocurrido acontecimientos trágicos aquí en España, una dana a nivel climático, sobre todo en la parte de Valencia, donde ha habido muchos fallecidos y donde ha habido mucha manipulación, como siempre ocurre a través de la política, los medios de comunicación, incluso ocultando el número de fallecidos para evitar pues todo lo que suponga, sobre todo en la parte económica, las indemnizaciones, etcétera, o para evitar cualquier cosa. En definitiva, ha habido personas, el pueblo, que han hecho sus propias investigaciones y han cogido su vehículo de madrugada y su teléfono móvil y su cámara y han grabado situaciones muy delicadas, camiones frigoríficos sin matrícula circulando, supuestamente con fallecidos dentro en su interior para ocultarlos. Y lo han grabado. Y esto ha salido en los medios de comunicación masivos. Pero, ¿qué ocurre? Que la gente no se lo cree. Ellos, los medios de comunicación, han hablado de que es un bulo, que eso se lo han inventado, y la gente se ha quedado ahí. Han dicho los medios que es un bulo y punto. Pero quien hemos investigado, hemos llegado a más profundo a esta investigación, incluso hemos hablado y escuchado a estas personas que han estado ahí en el terreno y que han hecho esto, y que son el pueblo, los que han estado limpiando barro y saben toda la situación que se estaba dando allí, porque se estaba ocultando muchísima información de lo que realmente estaba ocurriendo.
sabemos que no es un bulo, sabemos que es real y que eso lo han grabado porque han estado en el terreno y ha ocurrido así. La mayoría de la gente se va a quedar en la noticia que le han dado los medios de comunicación y muy poco, para mí ahí está la clave del nivel de conciencia, investigamos, profundizamos y llegamos más lejos y descubrimos que eso no es ningún bulo, que esa es la realidad que se está ocultando, en este caso aquí en este país, evitando decir el número de fallecidos que ha habido a través de estas inundaciones. Y ahí tenemos el problema, que la gente se sigue quedando con lo que la información, medios de comunicación masivos o redes sociales dicen que es la verdad y lo que no es la verdad. Y todavía hay muy pocas personas que, bueno, pues que investigan y hacen un trabajo más profundo para descubrir todo lo que nos están ocultando. Quería comentarte esto solamente pues para saber tu opinión y qué te parece. Más que medios de comunicación, es miedos de comunicación. Es literalmente un arma de destrucción masiva. Este dios pantalla al cual muchos veneran, miente de forma directa y descarada. Curiosamente, frente a eventos tan lamentables, muchas personas ya comienzan a cuestionarse la realidad de estos supuestos líderes o mandatarios que, supuestamente elegidos por el pueblo de forma democrática, con el afán de protegernos y por el bien de la humanidad o del pueblo, ya la gente comienza a cuestionarse, quedan evidencia. Y eso es así a nivel global, porque se han aprobado políticas absurdas, corruptas a nivel global, con este golpe de Estado a nivel global disfrazado de emergencia sanitaria, entre comillas. Y ha sido tan absurdo que las personas han comenzado a cuestionarse. Y eso es importante, pero es lamentable por las situaciones que han ocurrido. Pero la única forma que la persona tome conciencia de lo que está ocurriendo es caminando al borde del abismo. Porque ahí toma recién voluntad en tomar acciones. Tal como lo mencionas, el pueblo ayuda al pueblo. Lo que hablábamos recién de estos líderes que pueden ser elegidos, que pueden darnos una manito en esto, frenando el globalismo, por ejemplo. Pero el pueblo ayuda al pueblo. Ahí es donde hacemos más, ahí es donde nos despertamos. Hoy día vemos justamente en Valencia que la gente se ayuda entre ellos, no hay temas partidistas, no hay colores, no hay ideologías, todos se ayudan entre todos, es un ejemplo. Hay otra lectura de fondo, fuera del miedo, del pánico que genera baja frecuencia, pero hay una lectura de que tenemos que comenzar a congregarnos, tenemos que comenzar a cuestionar, a reflexionar, a ayudarnos, a apoyarnos y a entender que la única forma cuando sentimos amor y comunión es cuando quitamos estas ideologías que nos dividen. Y es lo que se está demostrando con lo que está pasando en Valencia. Y de hecho, después de lo ocurrido, que se paralizaron por parte del gobierno a los militares, a bomberos, a fuerzas y cuerpos de seguridad, a policía, se paralizaron para que las ayudas no llegaran. Los días más críticos no estaban ayudando nadie de los que deberían estar sobre el terreno. No se sabe por qué. Aquí ha habido una manipulación muy fuerte y que está saliendo a la luz porque hay mucha gente afectada y porque Valencia también está siendo un pueblo que está reivindicando, y de hecho ya reivindicaciones muy multitudinarias que tratan de ocultar, pero que están ocurriendo en la calle por los valencianos. Y casualmente, bueno, fueron el presidente del gobierno y el rey de España al lugar y tuvieron que salir prácticamente corriendo del lugar porque no los querían ni ver. Esto es histórico, yo se lo comentaba a mi pareja y le decía, esto nunca se ha visto, que un rey de un país tenga que salir así, prácticamente escoltado, nunca ha pasado. Entonces, de alguna forma, está habiendo este despertar y la gente se empieza a dar cuenta de todo lo que ha sido la manipulación, la corrupción dentro de las autoridades. Correcto. En este plazo corresponde, hasta antes de las elecciones de Estados Unidos, correspondía en exponer el nivel de corrupción a nivel global para que las personas tuviesen ese remesón, comenzaran a cuestionar e iniciar este cambio en la humanidad y en la sociedad. Está comenzando a verse, eso que refleja respecto al mandatario y al rey que fue a terreno, pero casi los linchan. Yo vi las imágenes, le golpean su vehículo y con Sí, la sí. escoba. Claro, porque causa y efecto de lo que están haciendo. Ahora, todas estas élites corruptas globalistas son ritualistas. Y curiosamente, el nombre Dana es un nombre de una diosa pagana. Entonces se hacen muchos rituales, sacrificios a la vista del público que la gente desconoce y tiene que ver con ello. Esta élite corrupta tiene sus días contados, es parte de lo que se está creando ahora con esta gente semilla que está despertando, con los niños de silicio, crísticos que están llegando y que lo hemos visto en sesiones
las mujeres embarazadas que han dado a luz y que intentaron frenar con el famoso pinchazo, alterando su genética. Pero no fue así. Están llegando justamente para cambiar a esta humanidad. Así que tenemos que alinearnos con eso, activar la autorreflexión, sentir el amor, no caer en el desespero por mucho caos que generen estos rituales expuestos o situaciones lamentables. Conectemos con el amor, tratemos de no identificarnos con la rabia, con la ira. Claro, las fases corresponde que en un momento sintamos impotencia y rabia, pero pasemos rápido de ello y comencemos a ejecutar desde el amor. Y para que la masa se mueva e incomode, tal como lo hicieron con estos mandatarios que llegaron ahí a terreno. Qué bueno, me gusta el mensaje que das y por eso quería compartirte toda la actualidad que está ocurriendo en este país, porque sé que se está haciendo eco todo el mundo de lo que está pasando y es importante que se sepa, da igual el lugar donde esté ocurriendo, que cada vez estemos más conectados, sea en el país que sea, de estas injusticias y de toda esta corrupción que sigue estando presente, pero que está cayendo, que cada vez más hay gente más despierta que se da cuenta, porque si no, no ocurriría este tipo de investigaciones a nivel del pueblo que coge su cámara, coge su coche y se la juega en horas de madrugada tratando de grabar lo que está ocultando el gobierno. Entonces, esto supone un despertar importante y es importante, claro que sí, que se divulgue y que se sepa. Así que te agradezco tu opinión y todo lo que acabas de compartir. Bueno, Patri, si quieres comentar algo más, algo que haya quedado pendiente, algún mensaje que quieras dar, seguimos adelante, ya como tú prefieras. Yo tengo todas las preguntas ya hechas y ya depende un poco de lo que tú quieras manifestar ya antes de terminar el podcast. Habíamos quedado que íbamos a hablar de los implantes, yo creo que está muy bien tocado el tema. La parte de la parasitación, los arcontes, hemos hablado de las razas, de las distintas estrategias que utilizan según cada raza. Pues si quieres, lo que tú desees antes de terminar, ahora es el momento. Sí, siempre agradeciéndote el espacio que me brindas, porque aquí todos nos nutrimos desde esa humildad y desde el rol que nos toca cada uno de nosotros en poder compartir la experiencia y aportar con una pieza importante ahora más que nunca para entender de qué trata esta existencia. Entonces también dejo invitados a las personas que nos realicen sus preguntas y que vean en la plataforma YouTube las cientos de sesiones que tenemos publicadas, son todas diferentes y muchas personas se identifican con las situaciones que manifiestan cada consultante en los problemas que lo traen para realizar esta intervención. También dejar en claro que apoyamos y ayudamos a todas las personas a nivel global. Este trabajo también lo hacemos vía online. Así muchas personas lo han constatado y también es parte de las publicaciones que tenemos. Patrick Vargas, _hipnosis en YouTube, en Instagram, Bioser Salud Integral y la web www.bioser.cl. Yo encantado de poder responder sus preguntas y nuevamente agradeciendo y un abrazo gigante a las personas ahí que están afectadas en Valencia. Pero viene un despertar maravilloso, el real despertar, ¿ya? No el engaño que trata de dejarnos en un modo avión inactivo. El despertar con conectarnos con nosotros mismos. Muchas gracias, Patrick. Yo dejaré debajo del vídeo en la descripción tus redes sociales para quien quiera contactarte con ese trabajo tan fenomenal que estás haciendo en las sesiones de hipnosis, eliminando implantes, parásitos, entidades y cada uno en su lugar haciendo su parte, y así es como poco a poco estamos avanzando y estamos ganando terreno a la oscuridad. Así que agradecerte de todo corazón que hayas estado aquí en el podcast por segunda vez, ahora sí con un audio perfecto y con el mensaje muy claro, y ahí va a quedar. Seguro que lo van a valorar, la audiencia lo va a tener en cuenta porque es para ellos, para quien estamos divulgando. Y bueno, pues que vaya todo genial. Nosotros estamos en contacto. Te deseo lo mejor. Fuerte abrazo, Patrick. Un abrazo, Luis. Muchas gracias. Que estés bien. Chao.